Buenos días. Vamos a terminar lo que era con las lesiones de los ramos del plexo braquial. ¿Sí? La primera que tenemos es la mano del predicador. Esta es una lesión hacia el nervio mediano. La posición que toma la mano es por una extensión muy forzada de estos dedos sobre el antebrazo, del índice y del medio, por lo cual sí hay flexión en el meñique. Esto pasa porque los nervios del mediano se, se lesionan desde el nivel de, vienen como que desde el codo. Si podemos ver aquí en el color amarillo son los que están inervados por el mediano, así que el anular y el meñique pues no sufren mucho problema. Bueno, el anular no tanto, y el meñique nada. Si podemos ver que esos son los que estos dos están inervados por el radial, por lo que no tienen mucho problema. Esta, bueno, esto. Después la mano de simios. Este también es una lesión del mediano, solo que esta lesión ocurre más arriba, esa ocurre a nivel de la muñeca. Y la posición que toma la mano, esta, eh, hay una atrofia desde la eminencia tenar y hay una flexión forzada en las últimas dos falanges, la falange media y la falange distal. Por eso toman esta forma. Podemos ver. Aquí también está. Bueno, esta. Una pregunta, profe. Si esto agarra también el meñique, también le ponen garra, ¿también sería el cubital o no? No, hay otra del cubital. Ah, la de él. Esta. Ah, mano de simio. Esa. La mano en garra. Esta es una parálisis del nervio cubital. Es una parálisis completa de la mano. Así podemos ver la foto. Ahí se ve muy mal. Bueno, este trastorno de la mano hay una flexión muy extrema de la falange media y distal, así como en la otra, pero eso es una afección desde el nervio cubital. Y aquí está, la parálisis del nervio cubital. Dale, muy rápido. Y la mano caída. Esta es la posición que toma la mano por una lesión del nervio radial. Como podemos ver en esta imagen que viene del Nether, esto que está de color rojo es todo lo que está inervado por el nervio radial. Así que, bueno, está por la parte posterior, entonces son todos los nervios, digo, los músculos extensores. Bueno, la mayoría de los músculos extensores están en la parte de atrás. Bueno, todos de hecho. Y lo que hace que haya una lesión de este nervio es que pues no funcionen los extensores de la muñeca y por eso tome esta posición la mano así, estando caída. También tiene O otros mano nombres como péndula. mano en Mano gota, mano péndula también. péndula, sí, y la de sábado en la noche que no entendí bien. Doctor, tengo una duda. Estos, o sea, ¿estas patologías se pueden tratar? O ya, bueno, o sea, tengo entendido la de mano caída, sí, pero las otras sí se pueden, o ya te quedas así. No todas son permanentes. ¿Sí? Acuérdate que las lesiones de los nervios no se regeneran. ¿Sí? Que, por Entonces, ejemplo, el doctor de, ¿cómo se llama? El de disecciones nos dijo que, por ejemplo, este de mano caída, que sí se podía, pero que duraba como, cuando, no me acuerdo bien cuántas semanas dijo, pero que sí eran bastantitos. cuando la lesión del nervio es grave y que dura tiempo, ya no hay una composición. ¿Sí? Ok, Cuando, sí, es que, cuando, cuando lo agarran nada más, aquí lo que hacen es que ponen una férula. ¿Sí? Y tratan de corregir el problema, pero generalmente ya no hay una solución, ¿sí? ok, Porque acuérdense, los tejidos nerviosos no se regeneran, ¿sí? Por eso mucho,
del problema aquí es hacer un diagnóstico adecuado para que la lesión no sea permanente, ¿sí? Cuando hacemos el diagnóstico, pues tratamos de corregir el problema, lo cual una compresión, ¿sí? Una lesión del nervio a cierto nivel, pero hay unas que son, por ejemplo, de tipo traumático, ¿sí? Y entonces no se rompe el nervio y ya no hay una regeneración, ¿sí? Y, o sea, es que Perdón. mi duda era porque yo cuando estaba más pequeño tenía un profesor que ¿Cómo? tenía mano como, que mi duda era porque yo cuando estaba más pequeño tenía un profesor que cuando, o sea, que tenía la mano como la mano de simio, creo que era, y, o sea, ya no la podía Sí, abrir. Según tengo entendido, le sucedió por un accidente en moto, sí, y ya, hasta para escribir tenía que ser muy raro el movimiento. sí, pasa la mano en la del radial, es esta, la otra y la de garra, esta, sí. Yo tuve un maestro en primaria que en aquellos años todavía así tenía, este, bueno, antes cuando era mi maestro, estaba tú escribiendo y llegaba y te ponía el pulgar en la cabeza y luego le daba vuelta y te daba un coscorrón, ¿sí? En aquellos años todavía se permitía, pero tuvo un accidente, creo que le pegó un cable de electricidad en el brazo, ahí donde está el, el canal radial, y se lastimó los nervios y le quedó la mano así como esta, la mano en garra, ¿sí? No, hay otra, la, pasa la del mediano también, la primera, de simio, esa, y así le quedó no, la otra, así le quedó la mano, ¿sí? Pero su brazo se hizo cortito, ¿sí? Tenía más cortito que la otra extremidad, y después nosotros decíamos que, bueno, entre nosotros, ¿verdad? Era el bullying, el cotorreo, de que lo había castigado Dios por andar dando coscorrones, ¿sí? Pero fue una lesión permanente ya, ¿sí? Y la gran mayoría es esto. Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues que cuando llega un paciente con este tipo de lesiones, pues ya nosotros podemos identificar y decir, cuando vean un paciente que llegue con o que esté así, pues simplemente es una mano de simio y la lesión que tuvo es una lesión del nervio medial, ¿sí? Entonces, estas son posiciones típicas de la mano ante lesiones de los ramos terminales del plexo braquial, ¿sí? Y así se les conoce: mano de simio, mano de predicador, mano en garra, mano péndula, ¿sí? Así. Muy bien. ¿Algo más? Yo tengo una duda, pero entonces, Sí. estas patologías ya no se les da seguimiento, o sea, Sí, se diagnostican y ya no se les da seguimiento. sí, porque acuérdense que todo eso con la lesión, la parte muscular ya no tiene función. Entonces a veces lo que se hace es que se rehabilita un tanto para que los músculos no se adelgacen más y recuperar lo que pueda recuperar de función, ¿sí? Una rehabilitación, un cierto tiempo, y fuera de ahí, pues ya quedó atrofiado el nervio y quedó los músculos igual, ¿sí? Ya Sí, ok. no hay ahorita otra solución, ¿sí? Mm, muy bien. Bien, pues con eso terminamos lo que es el plexo y y empezamos con
con huesos de miembro inferior. En este caso es el ilíaco. ¿Empiezo a proyectar ya? Sí, Muy bien, sí. muy bien. Ok, entonces, buenos días. Nosotros, María Guadalupe y yo, vamos a empezar con el hueso ilíaco y lo que vendría siendo la pelvis. Estos van a ser los primeros temas del esqueleto del miembro inferior. El esqueleto del miembro inferior va a estar constituido por 4 partes, lo que vendría siendo la cadera, constituida por el hueso ilíaco, el muslo, que va a ser el fémur, la pierna, que va a estar por la tibia y el peroné, y el pie por el tarso, el metatarso y los dedos. Y ahorita vamos a empezar por lo que va a ser el hueso ilíaco, o también conocido como hueso coxal. Este va a ser un hueso plano y va a estar a los lados del sacro, van a ser 2 huesos. Y el sacro con los 2 coxales nos va a dar lo que viene siendo la pelvis. Visto como un conjunto, este va a tener una forma cuadrangular, por lo que se van a poder ver 2 caras y 4 bordes. ¿Hasta aquí alguna duda? Empezando por su cara externa, va a tener en sus 2 tercios superiores una superficie amplia que va a ser convexa de adelante y atrás y cóncava en su parte media. Esta parte media se le conoce como fosa ilíaca externa. Esta fosa ilíaca está recorrida por lo que vendrían siendo 2 crestas rugosas curvilíneas de concavidad anterior. Se les van a llamar líneas semicirculares y van a ser 2, la anterior y la posterior. Estoy nerviosa. La anterior va a salir de lo que viene siendo la espina ilíaca anterosuperior y va a terminar hasta lo que es la escotadura asiática mayor. La posterior va a ser casi vertical en la mayor parte de su trayecto y va a salir del cuarto posterior de la cresta ilíaca, que vendría siendo esta, y va a terminar en la escotadura asiática mayor también. Estas crestas van a dividir a la fosa ilíaca en 3 porciones. En la porción anterior, que va a ser la parte donde se va a insertar el glúteo menor y va a tener un agujero nutricio. En una parte media, que va a ser la inserción del glúteo medio. Y en una parte posterior, que va a ser la inserción del glúteo mayor. En esta cara también se va a ver, o bueno, en esta parte, también se va a ver lo que es el canal supracondilio, que va a ser un canal anteroposterior y va a servir de inserción al tendón reflejo del recto anterior. Ahora, la misma cara externa, pero ya en la parte, por así decirlo, inferior, va a estar lo que se le conoce como la cavidad cotiloidea. Esta es una cavidad de gran tamaño y va a ser más o menos lisa. Esta está en forma de semiesfera y va a estar abierta en su extremo, en su lado externo, perdón. Y está formada por lo que vienen siendo 2 superficies distintas. La central, que va a ser de forma cuadrangular y rugosa, que es esta parte, se le conoce como trasfondo. Y la parte que lo rodea, que va a ser una superficie de media luna, y esta va a servir de inserción al ligamento redondo y va a recibir a la cabeza del fémur en la articulación coxofemoral. Esta cavidad tiene como límite a la ceja cotiloidea, que vendría siendo esta parte de aquí. Y esta ceja está formada por lo que vienen siendo 3 escotaduras. La iliopubiana, que vendría siendo esta, la ilioisquiática, que vendría siendo esta, y la isquiopubiana, que vendría siendo esta. Esto porque el hueso coxal está formado por 3 huesos que estaban separados, que se juntaron. Y estas uniones dejaron en el centro, por así decirlo,
lo que vendría siendo el agujero obturado, que en los hombres va a ser más ovalado y en las mujeres va a tener una forma más triangular. ¿Y eso por qué? Le mentiría, no lo busqué. ¿Qué se imagina? Pues las mujeres tienen el trabajo de parto, entonces yo supongo que eso tiene algo que ver. Algo que ver, ¿por qué? Oh, bueno, Porque, cuando veamos la pelvis, lo retomamos. ok, ¿Sí? muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, vaquerito. Gracias. Ok, ahora ya hablamos de lo que vendría siendo la fosa ilíaca, lo que vendría estando en el ilion. Ahora vamos a hablar del pubis, que vendría siendo esta parte de aquí o esta parte de aquí. Esta parte del hueso, el pubis está constituido por una lámina cuadrangular y esta al articularse con su opuesto, o sea, el otro hueso, va a formar la sínfisis pubiana. De esta lámina van a salir dos ramas. Una rama que se va a unir a la parte anterior de la cavidad cotiloidea, que es la rama horizontal del pubis, y por la parte inferior va a salir otra rama que va a ser la que se va a unir con el isquion y va a formar se le va a conocer como rama descendente del pubis. Entonces, esta va a ser la horizontal y esta va a ser la descendente que se va a unir con el isquion. Esta parte sirve como inserción del recto interno y la rama descendente de los tres abductores y del obturador externo también. Y esta es la sínfisis del pubis. Ahora pasamos al isquion. El isquion va a formar lo que viene siendo el ángulo posteroinferior del hueso y va a resultar de la convergencia de dos ramas también. Una que va a ser vertical, que se va a unir a la cavidad cotiloidea, que vendría siendo esta parte de aquí, y una rama que es ascendente, que va a ser la que se va a unir con el pubis, formando la rama isquiopubiana, que vendría siendo esta. Al unirse estas dos ramas, va a dar a una tuberosidad que se le conoce como tuberosidad isquiática, que va a estar en esta parte de aquí del hueso. En esta parte del isquion se va a insertar el gran abductor, el obturador externo y el cuadrado crural. Okay. El agujero isquiopubiano, que es el mismo que el agujero obturado, está limitado superiormente por la rama horizontal del pubis, que dijimos que iba a ser esta parte de aquí. Por debajo por abajo de esta misma rama, va a haber un canal oblicuo hacia adentro y adelante que se le conoce como canal subpubiano, que vendría siendo esta parte de aquí. Este canal está limitado de forma posterior por el borde anterior del agujero isquiopubiano y va a perderse en la cara interna del hueso, mientras que en su parte anterior va a ser la continuación del borde superior de este hueso y va a continuar hacia adelante y va a terminar en la espina del pubis. ¿Por qué agujero obturado? ¿Agujero obturado? Obturado. No sé, a mí me suena más lógico el nombre de agujero isquiopubiano por las partes que lo limitan. Ese es el agujero obturado. ¿Por qué obturado? O sea, ese es un orificio, un agujero, ¿sí? Pero ¿por qué se llama obturado? ¿Qué sucede? Por ahí Porque, bueno, porque lo que hace es cerrar, ¿no?
Cerrar, ¿qué se cierra? La rama horizontal del pubis y la ascendente del isquio, ¿no? O sea, así se forma. Ajá, Aquí está este es el orificio obturado, ¿sí? sí. O agujero obturado. Ajá. ¿Pero por qué obturado? Porque, bueno, viene que es la inserción de los músculos obturadores. Pero. ¿Sobre quién? Porque hay una Ah, sí, membrana. la membrana Aquí está, obturatriz. mira. Aquí está una Ahí membrana, está. ¿sí? Ajá. Aquí está, que lo cierra. Cuando usted va con un dentista, que tiene una muela ahí mal, un bien, dice, voy a tener que obturar esa muela. ¿Qué quiere decir? Que la va a tapar, que le va a poner algo, ¿sí? Ah, Nunca han ido con un dentista, sí, ¿sí? con un dentista, pero Sí, nunca me pero había tocado que me dijera Allí, que me cuando obturara. están las caries, hablan o que traen un orificio en la muela por la carie, dice, voy a tener que obturar esa muela, ¿sí? O antes lo hacían. Ahora usan otras técnicas ya de la endodoncia y otras cosas. Pero hay una membrana que se llama membrana obturatriz Obturatriz, sí. y esa obtura, ¿sí? Hace que el agujero esté obturado, sea tapado. Y sobre esta membrana se van a insertar dos músculos, uno por fuera, que es el músculo obturador externo, y uno por dentro, que es el músculo obturador interno, ¿sí? Y ese orificio realmente no está abierto, sino está tapado, está cubierto por la membrana que se inserta en los límites, y sobre él se inserta el músculo obturador interno y obturador externo por fuera. ¿Vale? Ajá. Ok. Sí, creo que es todo de esta slide. Ahora, esto sería lo último de la cara externa. Pasamos ahora a la cara. A ver, bueno, antes de que se vaya a la cara, Ujú. regrésese otra aquí. Ahí. Bueno, aproveche esta. Estas líneas semicirculares, anterior y la posterior que está aquí, nos delimitan los tres espacios, ¿va? Este que sirve de inserción, como ya me dijo, al glúteo menor, la media al glúteo medio y la posterior al glúteo posterior, ¿sí? Ajá. Bien, ahora sí, regrese a la interna, A la internet. o sí, a la interna. Ah, ok. Bueno, por la cara interna va a haber una cresta roma que va a estar dirigida oblicuamente y más marcada hacia adelante. Esta va a recibir el nombre de cresta pectínea. Esta cresta va a dividir a la cara interna en dos porciones. Una superior, que se le conoce como fosa ilíaca interna, y esta cresta también recibe el nombre de línea innominada. Ahora pasando a la segunda parte de la segunda porción, va a ser una superficie más o menos cuadrangular y lisa que va a estar abajo de la cresta pectínea o línea innominada. Y ahora sí, a la fosa ilíaca interna va a estar vuelta hacia adentro, adelante y arriba, y en esta se va a insertar el músculo ilíaco. Más atrás de esta fosa va a estar una superficie irregular que va a estar dividida también en dos partes. La parte inferior va a ser articular y se le conoce como faceta auricular del coxal, que vendría siendo esta. Y se va a articular con la faceta auricular del sacro. Esta parte también tiene un saliente piramidal que también va a desempeñar un papel de articulación con el sacro, pero en la parte
inferior de este va a estar el surco preauricular y este va a ser la inserción del ligamento sacroiliaco anterior. Y la parte superior va a ser rugosa e irregular y se le conoce como tuberosidad ilíaca, que vendría siendo esta. Y en esta se va a insertar los ligamentos sacroiliacos posteriores. Entonces, en la tuberosidad ilíaca son los posteriores y en la auricular los anteriores. Esto por arriba. Y luego por abajo de la cresta pectínea o línea innominada va a estar, bueno, va a ser más o menos cuadrangular y corresponde al fondo de la cavidad cotiloidea. En su parte media va a partir de la espina ciática hasta el trabérculo obturado posterior y esta va a constituir el estrecho medio de la pelvis. Por adelante va a estar el agujero obturado o isquiopubiano y va a llevar inferiormente lo que viene siendo la cara interna del isquion, por delante la rama isquiopubiana, que va a ser del cuerpo del pubis, y por encima la rama horizontal del pubis, que pues vendría dando esta parte de aquí. Y lo que también vendría siendo el canal subpubiano, que es lo que vimos hace ratito. Y esto es todo de la cara interna. Ok. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas? No. No va escrito. Ven, sí, díganme. Ok, ahora vamos a pasar a los bordes. Son 4, el superior, inferior, anterior y posterior. De este, permítanme, les voy a dibujar algo. El superior vendría siendo esta parte así. Y el anterior vendría siendo esta parte de aquí así. ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo? Sí, sí se ve lo que estás dibujando. Ah, muy bien. Dibujando, sí. Así. Ahora sí. El borde superior, que también se le conoce como cresta ilíaca, va a ser grueso, rugoso y va a estar doblado en forma de S. Va a ser cóncavo hacia adentro en su parte anterior y hacia afuera en la posterior. Se va a extender entre la espina ilíaca anteroposterior por delante y la espina ilíaca posterosuperior por detrás. Va a ser más grueso en sus extremidades que en su parte media y en este se van a insertar en los 2 tercios anteriores el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, y en su tercio posterior el gran dorsal y el cuadrado lumbar, que vendrían siendo estos. En el borde anterior va a ser desde la espina ilíaca anterosuperior, que esta va a constituir el ángulo anterosuperior, y en esta se va a insertar el sartoria. Por debajo de esta se va a encontrar lo que es la escotadura innominada, y aquí se va a dar paso al nervio femorocutáneo, y esta escotadura va a estar limitada hacia abajo por la espina ilíaca anteroinferior. Esta espina va a ser el lugar de inserción del recto anterior del muslo. Más abajo va a estar la inserción del músculo psoasiliaco y va a estar limitado por la tuberosidad o la eminencia iliopectínea, que es esta, creo. Y esta pues va a ser la soldadura del ilion con el pubis. Y sirve de inserción de un pequeño ligamento que se conoce como cintilla iliopectínea y también del músculo psoas menor.
Por adelante de esta va a estar una superficie lisa de forma triangular y va a estar limitada hacia atrás por la cresta pectínea y hacia adelante por el labio anterior del canal subpubiano. Esta superficie va a ser la inserción del músculo pectíneo. Y ya más cerca al arco del pubis va a estar la saliente que se conoce como espina del pubis y en esta se va a insertar el arco crural. Y lo último que viene siendo de este borde va a ser una superficie rugosa, pequeña, y que corresponde al borde superior del cuerpo del pubis. Y aquí se va a insertar el recto anterior del abdomen y el piramidal de la pelvis, que vendría siendo esta parte de aquí a acá, y esto. El borde inferior va a estar desde el borde de la rama isquiopubiana y comienza en el borde sinficiario del cuerpo del pubis, que según yo es este, y se va a volver cada vez más grueso hasta terminar en la tuberosidad isquiática, que vendría siendo aquí abajito. Y en este se van a insertar el músculo isquiocavernoso, además de los músculos transversos del perineo. Aquí también se encuentra lo que es la faceta articular de la sínfisis pubiana en el borde inferior. Y va a ser esta parte de aquí. En el borde posterior va a ser desde la espina ilíaca posterosuperior hasta lo que es el cuerpo del isquion. Esta va a empezar por la espina ilíaca posterosuperior y en esta se van a insertar los ligamentos sacroiliacos posteriores y una parte del gran ligamento sacrociático. Esta va a estar separada por una pequeña escotadura que no tiene nombre de la espina ilíaca postero inferior, que es esta. Y esta corresponde a la extremidad posterior de la superficie auricular y va a formar el límite superior de la escotadura ciática mayor, que vendría siendo esta. Y por esta van a pasar el músculo piramidal, el gran nervio ciático, el pequeño ciático, los vasos y nervios glúteos superiores, los vasos y nervios pudendos internos y los vasos isquiáticos. Más abajo va a estar una saliente triangular que se le conoce como espina ciática y va a servir de inserción del ligamento sacrociático menor. Va a haber otra escotadura que se conoce como escotadura ciática menor o la pequeña escotadura ciática y esta va a dar paso al obturador interno. Por último se va a ver lo que es la tuberosidad isquiática, que va a ser voluminosa y rugosa y va a formar el ángulo inferior del hueso. Y se va a insertar el ligamento sacrociático mayor, el músculo bíceps semimembranoso y semitendinoso, que vendría siendo esta parte de aquí. ¿Alguna duda de eso? No. Ay, qué bueno. Ok, eso es todo de bordes. Ahora los ángulos, que pues ya se mencionaron, pero bueno. El ángulo superior va a estar en la espina ilíaca anterosuperior. El anteroinferior va a estar dada por la cara interna del cuerpo del pubis, donde se va a formar la sínfisis del pubis. El posterosuperior va a estar dado por la espina ilíaca y el posterior por la tuberosidad isquiática, que va a estar por aquí. ¿Alguna duda de ángulos? No, vaquerito. Bien. Aquí aprovechamos esta imagen para ver lo que nos decía su compañera. El hueso ilíaco en etapa embrionaria se forma por tres partes o tres. Una que es el ilio, aquí está. Una que es el isquio, que está en la parte inferior y posterior, y otra que es el pubis.
Y estas escotaduras que dan orificio al agujero obturado se forman precisamente por la unión de estas tres estructuras, ¿sí? Doctor, Mándame. yo tengo una duda, pero de pubis, o sea, ya ve que el sínfisis del pubis, o sea, pues es la unión, ¿no? Tengo entendido que cuando es el parto, como que se separa o cómo le hace. No, a ver, aquí cuando vemos la pelvis, ¿sí? O si nos pasa la primera imagen, su compañera, por favor. ¿Esa? No, acá, aquí. Esta. Bien. Aquí, esta es. Esto viene a ser el pubis, estos huesos. ¿Sí? Ujú. Y se unen en esta parte media. ¿Sí? En esta parte media. Y es lo que se llama la sínfisis del pubis. ¿Sí? Acuérdense que hablamos de las articulaciones. ¿Estas de cuáles articulaciones es? En la clasificación que vimos. Sin artrosis. ¿Así? ¿Sí? Aquí. Aquí. ¿Se mueve o no se mueve o casi no se mueve? Es que esa es mi duda. Sí, o No, sea, a ver. y se supone No, que en el parto, dime No debería moverse. cómo se clasifican y a cuál pertenece esta. mm, Normalmente no debería moverse, debería ser fija. Pero Es sin artrosis. en artrosis. dígame, de acuerdo a la clasificación, ¿a cuál pertenece estas? Artrosis, ¿no? Di- ¿No? A ver, ¿se mueven estas? digo, Axiartrodial. digo, sí, sí. Anfiartrosis. Sí. Por eso es la duda, porque no te acuerdas de lo que vimos de articulaciones, ¿sí? A ver, dijimos que unas que eran móviles, Es en las de artrosis. ok, otras que casi no se movían, Las anfiartrosis, ok, y hay otras que no se mueven, las sin artrosis. ok, entonces de esas, ¿cómo se clasificaban? Las de artrosis habíamos visto que eran 7, donde están las condilias, etcétera, 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 ¿sí? Y luego las otras, ¿cómo se clasifican? Esta, ¿se mueve o no se mueve? Según lo que yo investigué, doctor, Ujú, porque a mí me toca el siguiente tema, sí, es semimóvil, ¿no? Porque, o sea, en comparación con la diartrosis, pues no genera tantos movimientos. ujú. Bien, antes esto se pensaba que no se movía, que no tenía movimiento. En la actualidad se mueve un poco y es un término que han usado mucho ahora, ¿sí? Que le han denominado cubitis, ¿sí? Como si se inflamara esta por movimiento brusco, esta sínfisis, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede en en el trabajo de parto? Hay una situación de tipo hormonal que hablan los ginecólogos y que permite que esto se elongue un poquito, se pueda separar, igual que estas, ¿sí? Pero es un factor de tipo hormonal que se da durante el trabajo de parto. ¿Sí? ¿Queda claro? Ujú. Sí.
Luego vamos a ver cómo la pelvis en general, cómo está, sus diámetros, pero te encargo que cheques por favor esta parte dentro de las articulaciones, ¿a cuál pertenece? Y luego ya nos digas, Es ¿de acuerdo? anfiartrosis. ¿Sí? Es inmóvil, es anfiartrosis, ¿no, doctor? Bueno, chécalo bien y luego ya nos dices, ¿sale? Sí, doc. Ok, bien. Entonces, pues ese es el hueso ilíaco que nos dijo su compañera, ¿sí? Y entonces, cuando se fusiona o se une con el sacro, ¿verdad? Nos van a constituir pues todo lo que viene y se denomina pelvis. ¿Sí? Y a pues le vamos a tener que dar un espacio propio, porque aquí habla de ciertas situaciones y hay dos cosas importantes. Uno, sobre todo los diámetros. Uno, que son los diámetros anatómicos, ¿sí? Que luego los vamos a ver. Y otro, se habla de los diámetros ginecobstetras o tocológicos, ¿sí? Que es lo que nos ayuda en el momento del parto. Y entonces, estos diámetros son variables y eso es lo que vamos a revisar el jueves para ver la pelvis en general. Y luego también le voy a pedir, y a lo mejor ya lo tiene por ahí, ¿sí? Algunos tipos de pelvis, ¿sí? Dentro de estas es la pelvis infantil, la pelvis androide, la pelvis ginecoide, ¿sí? Como ejemplos de pelvis. Y ya nos va a decir de qué tipo son y cuáles son las adecuadas, sobre todo para la mujer, para el trabajo de parto. ¿Sí? Doctor, Pero, sí, también está la platipeloide. Esa, bueno, es que puse ok. una imagen aquí en la presentación y Ujú. está esa. También es verdad. Sí, sí, las vemos. Y hay algo importante aquí que estoy señalando ahorita, este punto y otro punto, que luego estos van a ser muy importantes para cuando se presenta el trabajo de parto en este diámetro, ¿sí? Que es el isquiático, ¿cierto? Pero lo vemos el jueves, ¿sí? Y nos explica ya usted cómo está todo, pero vamos a ver todo lo que es la pelvis en general, ¿vale? Hasta aquí dudas, preguntas. No, si no, pues Por nos mi vemos parte, no, jueves. doc. Ok, No, doc. nos vemos el jueves, que tengan buen día, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, doc. Doc. Gracias, doctor. Bye. Gracias.